Mis padres me enviaron a trabajar a McDonald's mientras pagaban la universidad de mi hermana, pero encontré estos documentos y mi madre está pálida. Algo ha sucedido conmigo y mi familia recientemente, y necesito un lugar para contarlo, sacarlo de mi pecho. Mi situación familiar siempre ha sido complicada, pero las cosas podían y han empeorado con esto que les traigo. Busco gente que pueda leer mi historia y luego darme algún consejo o algo. Al crecer, no diría que mi familia era rica, pero definitivamente vivíamos sin sobresaltos. Mis padres tenían trabajos estables, eran dueños de una casa y parecían manejar sus gastos sin problemas. Lo cual es mejor que la mayoría de familias. Desde afuera, todo parecía estar bien. Pero por dentro, la historia era otra. Tengo una hermana menor, que es lo que ustedes llaman la hija de oro. Ella era la que recibía elogios por cualquier cosa, por la que mis padres se desvivían, y la que aparentemente nunca podía equivocarse. La relación de mis padres conmigo era diferente. No era un abandono total, pero hasta una niña podía ver el favoritismo. Cuando llegué a la preparatoria, sabía que tenía que pensar y planificar qué iba a ser de mi vida. No esperaba que mis padres pagaran toda mi universidad, pero tenía la esperanza de que al menos quisieran ayudar un poco. Hice un plan, solicitaría becas para cubrir la mayor parte de los gastos y trabajaría medio tiempo para contribuir. Cualquier ayuda que mis padres pudieran darme, la trataría como un préstamo y la devolvería después de graduarme y conseguir un trabajo. Me parecía un trato justo. Sin embargo, cuando hablé de esto con ellos, rechazaron la idea de inmediato. Dijeron que no contribuirían ni con un solo centavo para mi educación. Mi papá me dijo directamente que si quería algo, tendría que trabajar por ello. Me sugirió que empezara a trabajar en McDonald's de inmediato para ahorrar dinero. Al principio, pensé que tal vez no entendían mi plan y que solo sería un préstamo su dinero, así que volví a mencionarlo unas semanas después. Incluso les mostré las becas a las que planeaba postularme, y les expliqué cómo los costos restantes podrían ser manejables con solo un poco de ayuda de su parte. Pero habían entendido muy bien. Mi mamá dijo algo como, «Estás soñando demasiado en grande» y me aconsejó ser más realista. Mi papá me dijo que la universidad no era para todos, y sugirió que pensara en estudiar un oficio o en conseguir un trabajo a tiempo completo después de graduarme. No era cuestión de que no tuvieran el dinero porque estábamos en una situación delicada, simplemente no veían razón para invertir en mí. Mientras tanto, mi hermana, que tenía solo un año menos que yo, recibía un trato completamente diferente. Mis padres pagaban sus clases de baile, le compraron un auto cuando cumplió 16 años e incluso le daban una mesada, solo por ser responsable con la escuela. Yo no recibía nada de eso y debía hacer trabajos esporádicos con los vecinos, para conseguir algo de dinero para mis gastos. Así que seguí el consejo de mi papá y conseguí un trabajo de medio tiempo en McDonald's. No era glamuroso, pero era algo. Trabajé por las tardes y los fines de semana mientras estudiaba, tratando de ahorrar lo más que podía. No era suficiente para cubrir la universidad, pero me repetía a mí mismo que era un trabajo digno. Además, me estaba enseñando sobre el trabajo duro. Las cosas con mi familia solo empeoraron después de graduarme. Mis padres me dijeron que podía quedarme en casa, pero solo si pagaba renta. No era una cantidad muy grande, pero se sentía como una bofetada, considerando todo lo que seguían haciendo por mi hermana. Para ese momento, ella estaba por graduarse de la preparatoria y era evidente que mis padres habían estado planeando su futuro universitario desde siempre. Hablaban abiertamente sobre sus solicitudes, la acompañaban a visitar universidades e incluso organizaron una gran celebración cuando fue aceptada en una universidad privada. Pero aquí llega el problema. Mientras yo me mataba trabajando para ahorrar por un sueño que ellos nunca apoyaron, habían estado ahorrando en silencio para financiar completamente la educación universitaria de mi hermana. Cubrieron su matrícula, libros, alojamiento, todo. Una de las situaciones que más recuerdo fue cuando mi auto se descompuso. Lo necesitaba para ir al trabajo, pero la factura de reparación era más de lo que podía permitirme. Le pedí ayuda a mis padres, con la esperanza de que al menos me prestaran algo de dinero o me dejaran saltarme el pago de la renta de este mes, pero me dijeron que no podían darme nada, porque acababan de enviarle dinero extra a mi hermana para sus gastos de vida. Tuve que recurrir a un préstamo, lo que me llevó a una espiral de deudas durante meses. El resentimiento me estaba consumiendo por dentro, pero seguí aguantando y enfocándome en ahorrar. Después de un par de años, finalmente tenía lo suficiente para mudarme. Comencé a buscar un lugar y encontré un pequeño apartamento que podía pagar por mi cuenta. Cuando les dije a mis padres que me iba, no parecieron preocuparse demasiado. Mi mamá solo me recordó que tenía que llevarme todas mis cosas antes de irme. Y ahí fue cuando todo cambió. Mientras empacaba, encontré una caja en el fondo del closet de una habitación que no se usa. Estaba llena de documentos viejos, pero la curiosidad pudo más y comencé a revisarlos. Mientras revisaba los papeles, encontré un estado de cuenta de una cuenta de ahorros para la universidad con mi nombre en ella. El saldo en el estado de cuenta era de casi $60.000. Al principio, pensé que tenía que haber algún error. Mis padres siempre me dejaron claro que no había dinero para mi educación,
pero ahí estaba esa cuenta con mi nombre, y no estaba vacía. Pero entonces vi el historial de retiros. La cuenta había sido completamente vaciada más o menos en la misma época en la que mi hermana comenzó la universidad. Me sentí enfermo. No había que ser un genio para entender lo que había pasado. Mis padres habían ahorrado ese dinero para mí en algún momento, pero cuando llegó la hora, decidieron que la educación de mi hermana era más importante. Hablé de esto con mi mamá de inmediato. Su cara se puso pálida cuando vio el estado de cuenta en mis manos. Trató de inventar excusas, diciendo que tuvieron que usarlo para los gastos del hogar, pero la línea de tiempo no cuadraba. Estaba claro que habían usado el dinero para pagar la matrícula de mi hermana. No me quedé para escuchar el resto de sus excusas. Terminé de empacar mis cosas y me fui esa misma noche. Desde entonces, he hablado con algunos amigos sobre qué hacer. Algunos creen que debería tomar acciones legales, ya que la cuenta estaba técnicamente a mi nombre, pero no estoy seguro de si vale la pena el esfuerzo. Parte de mí solo quiere seguir adelante y dejar todo atrás. Pero otra parte siente que merezco justicia por la forma en que me trataron. Incluso ahora, no puedo creer que hayan estado dispuestos a sacrificarme para darle a mi hermana una ventaja. No sé si alguna vez podré perdonarlos por esto. ¿Tienen algún consejo o sugerencia sobre qué debería hacer a continuación? Actualización 1. Han pasado un par de días desde que publiqué, y he tenido tiempo para calmarme y pensar bien las cosas. Primero agradecerles a los que se tomaron el tiempo para comentar y darme consejos. La gran mayoría de los comentarios hablaban de consultar a un abogado, y que no era un gran problema, al menos, obtener una opinión de un profesional. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que al menos necesitaba saber dónde estaba parado en términos legales. Si realmente vaciaron esa cuenta sin mi permiso, tenía derecho a saber si había algo que pudiera hacer al respecto. Realmente no lo sabía. Solo me tomó un par de horas de investigación, encontrar abogados en mi área, y finalmente encontré a alguien especializado en derecho familiar. Llamé a su oficina, expliqué los aspectos básicos de mi situación y me ofrecieron una consulta gratuita. Gratis es la mejor palabra que puedes escuchar en un momento como el mío. Así que fui a su oficina el día de la cita con el estado de cuenta en mi bolso, que era mi única prueba. El abogado me gustó mucho, porque fue paciente y muy profesional mientras le contaba todo. Le conté todo: el trato desigual de mis padres, mi trabajo de medio tiempo en McDonald's, el hecho de que se negaron a ayudarme con la universidad a pesar de que les ofrecí pagarles de vuelta, y cómo descubrí la cuenta después de tantos años. Básicamente, lo que conté en mi primera publicación. Debería haberla impreso y llevado para que la lea. Miró el estado de cuenta y me dijo que era posible que tuviera un caso, especialmente si la cuenta estaba legalmente a mi nombre y mis padres retiraron el dinero sin mi consentimiento. Aunque lo que más me gustó es que no intentó venderme esto como un caso seguro. Me explicó que probar el uso no autorizado de los fondos podría ser complicado, especialmente si mis padres intentaban, de alguna forma, argumentar que usaron el dinero para gastos del hogar o para mi beneficio. Incluso si ganara el caso, no había garantía de que recuperaría el dinero, ya que mis padres podrían no tenerlo ya. Y luego estaba el costo: las batallas legales no son baratas, y tenía que considerar si valía la pena el tiempo, el dinero y la energía emocional que esto implicaría. Salí de la reunión con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegró haber tomado ese paso y haber obtenido información sobre mis opciones. Por otro lado, la idea de alargar esto durante meses o incluso años es un poco intimidante. Aún no he decidido si voy a seguir adelante con la demanda, pero tengo tiempo para pensarlo. Mientras tanto, he estado enfocándome en establecerme y organizar mi vida. Recién me mudo solo y es todo un desafío. Las finanzas están justas, pero estoy saliendo adelante. Para facilitar un poco las cosas, conseguí otro trabajo de medio tiempo recientemente. No es mi empleo soñado, pero es flexible y el sueldo es decente como para cubrir lo esencial. Entre eso y mis turnos en McDonald's, mi agenda ha estado llena, lo cual, en cierto modo, me ha ayudado. Mantenerme ocupado hace que sea más fácil no pensar en todo lo que ha pasado, y cada centavo que gano me acerca más a una vida estable. También he estado pensando en la universidad. Aunque mis planes se arruinaron en su momento, ese sueño nunca desapareció. Después de todo lo que descubrí con la cuenta, me di cuenta de que no podía dejar que las decisiones de mis padres definieran mi futuro. Si ellos no quieren invertir en mí, entonces lo haré yo mismo. Empecé a investigar opciones para volver a estudiar a tiempo parcial. Sé que no va a ser fácil, especialmente con el trabajo y mis responsabilidades económicas, pero no es como si tuviera muchas opciones en esa área en este momento. Pasé toda una noche investigando colegios comunitarios locales y programas que ofrecen cursos en línea. Hay mucho que considerar: cómo pagarlo, si podré equilibrarlo con mis trabajos, y si tendré tiempo para hacer las tareas, pero así es la vida, supongo. También he estado revisando opciones de ayuda financiera y becas, aunque también tienen sus propios contratiempos. Sobre mis padres. No he hablado con ellos desde que me mudé. Ellos saben que lo sé, pero tampoco quiero confrontarlos con todo esto porque sé que ellos no me devolverán el dinero.
Los conozco muy bien para saber que nunca harán eso. Así que por ahora es mejor mantener en secreto la posibilidad de demandarlos, para que cuando suceda sea una sorpresa. No creo que esperen que yo haga algo, y eso es lo que más me motiva a sacrificar todo para demandarlos. Algo curioso que pasó hace poco es que recibí un mensaje de texto de mi hermana. Era corto y vago, algo sobre que me extrañaba y esperaba que estuviera bien. No he respondido. No sé por qué me ha escrito, tendrá algo que ver con lo que descubrí. Ella prácticamente nunca me escribe, así que es muy raro. Me gusta concentrarme en lo positivo ahora, que es tener un techo sobre mi cabeza, un plan para seguir adelante y mi completa independencia. Actualización 2. Después de hablar nuevamente con el abogado para responder algunas dudas, decidí enviarles a mis padres una carta formal exigiendo que me devolvieran el dinero. Nunca he sido alguien que disfrute las confrontaciones, por lo que esto fue un gran paso fuera de mi zona de confort. Pero mi abogado lo hizo manejable. Me ayudó a redactar la carta para que fuera profesional, directa y sin margen de confusión. Es nuestro primer paso, y si no aceptan esto, entonces tendremos que ir con una demanda formal. Incluimos todo, los detalles de la cuenta, los retiros y una demanda clara de reembolso. Una vez que estuvo lista, la envié y me preparé para su reacción. Pensaba que simplemente la ignorarían, porque lo verían como una broma viniendo de mí. Eso era algo que podían hacer, considerando como han sido en el pasado conmigo. Pero, para mi sorpresa, mi papá me llamó al día siguiente. Así que tuvo algún efecto en ellos. Desde el primer segundo, estaba furioso. Podemos decir que se estaba tomando muy en serio mi carta. Me acusó de ser un ingrato. Que, al parecer, es su palabra favorita últimamente. Se lanzó en defenderse, diciendo cómo ellos hicieron lo mejor que pudieron por mí y cómo yo estaba pasando por alto todo eso. Si lo estás pensando en este momento, mi padre quería hacerme ver como el malo solo por reclamar mi dinero. Ni un solo indicio de remordimiento. Ni siquiera un pequeño reconocimiento de lo que habían hecho. Solo pura defensa y justificaciones. En su discurso, al menos, no parecía que estuviera aceptando nada. Mi primer instinto fue responderle con el mismo tono o defenderme, pero me recordé a mí mismo que discutir con él no iba a ser productivo. Pasé años aprendiendo a mantener la calma en situaciones como esta, y aquí valió la pena. Lo dejé hablar y cuando terminó, simplemente le dije, esto no se trata de gratitud o culpas. Se trata de lo que está bien, lo que es justo. Pero esa última palabra para mi padre no es de las que le gustan, especialmente si se refieren a él. Comenzó a gritar de nuevo, ahora insultándome abiertamente como si no estuviera hablando con su hijo. Creo que a un desconocido lo insultaría menos que a mí. Estaba intentando intimidarme, para que quizás deje todo esto atrás y todo vuelva al status quo de antes. Bueno, ya era muy tarde para eso. Y si algo estaba consiguiendo con esto, era empeorarlo aún más. Eventualmente, me colgó el teléfono. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Me preguntó si podíamos vernos para hablar. Al menos ella parecía más abierta al diálogo. Incluso parecía arrepentida. Esto me tomó por sorpresa, porque normalmente ella es la última persona en admitir cuando algo está mal. Pensé en ignorarlo, pero mi abogado dijo que podría necesitar más pruebas para una demanda, así que le respondí que sí, y acordamos vernos en una cafetería al día siguiente en la tarde. Antes de que te lo preguntes, mi padre no me dio ninguna prueba. A menos que los insultos puedan servir como tal. Cuando mi madre llegó, lucía más estresada de lo que la había visto en años. Estaba temblando mientras sostenía su café, así que sabía que esto era difícil para ella. Aún así, no sentí lástima por ella. Si estaba en este estado era su culpa, y por lo que me había hecho. Admitió de inmediato que usaron mi fondo universitario para mi hermana. Según ella, sentían que no tenían otra opción, porque no querían que mi hermana tuviera que endeudarse con préstamos estudiantiles. Siguió hablando sobre lo difícil que había sido para ellos tomar esa decisión, ya que tuvieron que abandonar a un hijo para asegurarse el futuro del otro. Y luego vino la manipulación emocional. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia al buscar recuperar ese dinero, que estaba siendo injusto con mi hermana, y que necesitaba entender la difícil situación, que esto no era una broma. La dejé hablar, mientras grababa todo. No sé si iba a ser útil como prueba, pero al menos me daba cierta respuesta. Cuando finalmente terminó de hablar y me miraba esperando una respuesta, una que le dijera que me olvidaría de todo, le dije que esto no era algo que pudiera simplemente olvidar. Ellos tenían una responsabilidad conmigo, al igual que con mi hermana, y me fallaron. Le dije que no iba a echarme atrás y que si no podían devolverme el dinero, seguiría adelante con acciones legales. El resto de la conversación fue tensa. Intentó varias veces convencerme de que lo dejara pasar, usando de todo. No los aburriré con sus excusas, ninguna era lo suficientemente buena ni interesante para contarla. Al final, se fue diciendo que necesitaba hablar con mi padre antes de darme una respuesta. Al menos eso fue algo, porque estaba la posibilidad de recuperar el dinero. En los días siguientes, mi hermana comenzó a enviarme mensajes de texto. Sus textos eran hacerme sentir culpable,
porque por mi culpa ella podría perder su oportunidad de estudiar. Que estaba siendo un mal hermano, solo porque yo no había tenido la oportunidad de ir a la universidad y ella sí. Y estaba intentando defender a mis padres. Normal, cuando ellos te han dado todo son los mejores padres. Pero cuando te han hecho trabajar, hasta para comprar las cosas que necesitas en la escuela, y pides recuperar el dinero, eres el malo. Sus mensajes estaban llenos de frases como, ¿son tus padres también? ¿Cómo puedes hacerles esto? Cualquier cosa que le respondiera no parecía entenderlo o no tenía intenciones de hacerlo. Si no le decía que iba a cancelar todo esto, ella no iba a estar contenta. El último mensaje que recibí de ella era uno en donde decía que era un egoísta. Estoy agotado con todo esto, por eso tenía mis dudas de enfrentar legalmente a mis padres. Pero con cada interacción con ellos, o mi hermana, es como si me dieran más energía para hacerlo. Todavía sigo en contacto con mi abogado, porque quiero saber qué hacer si mis padres siguen negándose a pagarme. Ya me ha explicado cómo sería un posible juicio. Ya puedo adelantarles que no será fácil de todas formas. Pero saber que hay una posibilidad real de hacerlos responsables me mantiene motivado. Pero hace poco, antes de escribir esta actualización, pasó algo. De la nada, mi papá me envió un correo electrónico. Era largo y estaba lleno de excusas de las que no quiero hablar aquí porque sería más de lo mismo. Pero al final, mencionó que podrían estar dispuestos a devolverme parte del dinero en pagos si renunciaba a la acción legal. Bueno, es la primera señal de que estaban dispuestos a ceder. Claro, parece un intento a medias, pero es mejor de lo que esperaba. Lo reenvié a mi abogado y pedí su opinión. Su respuesta fue clara, el pago parcial no era suficiente. Además, me ha dicho que si están dispuestos a negociar solo con una carta, es porque tienen miedo de lo que podría suceder. Me sugirió redactar otra carta con términos específicos de reembolso, incluyendo una línea de tiempo y cantidades exactas. Ellos querían enviar pequeños montos cada mes, pero yo quiero y necesito montos más grandes, ya que podría ser lo necesario para dejar alguno de mis trabajos a medio tiempo y dedicar ese tiempo a estudiar. Ahora solo resta escribir esta nueva carta y ver cuál es la respuesta. Los términos están alejados de lo que ellos propusieron, pero veremos qué tanto se acercan a lo que pido. Actualización 3. Mis padres no quisieron aceptar las condiciones de mi última carta, así que aquí me tienen con otra actualización, pero ahora con mi abogado tomamos un camino diferente. Mi abogado, al igual que yo, estaba decidido a hacer que mis padres pagaran por cada acto de irresponsabilidad. Y eso nos ha llevado a descubrir cosas aún más fascinantes sobre mi padre y su nivel de favoritismo. Como parte del proceso de recopilación de pruebas, mi abogado solicitó estados de cuenta más detallados, para poder trazar una línea completa de tiempo de los retiros y gastos del fondo universitario. Cuando llegaron los documentos, noté algo extraño, había una sección que mostraba la fuente original de los fondos. No era dinero que mis padres hubieran ahorrado para mí, era una herencia de mis abuelos. Nunca supe mucho sobre mis abuelos porque ambos fallecieron cuando yo era muy joven. Mis padres casi nunca hablaban de ellos, pero habían dejado este dinero para que yo lo utilizara en educación. ¿Sabían mis abuelos que mis padres no me iban a ayudar con eso? Nunca podré preguntarles. Con esta nueva información, mi enojo solo creció. Mi abogado me dijo que esto fortalecía mi caso, especialmente porque la cuenta estaba específicamente designada para mi educación. Estuvimos revisando con mi abogado el destino de los retiros de mi cuenta, para saber en qué se había gastado. Uno de los grandes retiros coincidía casi exactamente con el inicio de la universidad de mi hermana, matrícula, libros, alojamiento, todo. Pero había muchos más. Durante varios años, mis padres hicieron una serie de retiros para lo que solo puede describirse como gastos de lujo. El mayor de estos fue un SV nuevo, comprado justo cuando mi hermana terminó la preparatoria. Y no fue solo el SV. Había gastos más pequeños, pero igual de innecesarios, vacaciones, renovaciones en la casa e incluso una serie de tratamientos de spa, que mi mamá había mencionado alguna vez en una conversación casual. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Un gran retiro de dinero coincidía con su fiesta de 16 años, incluyendo renta del salón, catering y decoración. Luego estaba la laptop que recibió en su cumpleaños, las clases privadas costosas para sus hobbies, e incluso lo que parecía ser un fondo para programas de estudio en el extranjero. Hablé con mis padres luego de analizar toda esta nueva información, y sus respuestas no me defraudaron esta vez porque esperaba algo así. Mi papá insistió en que usaron el dinero para la familia, y que era una buena forma de utilizar el dinero. Mi madre intentó justificar la compra del SV, por ejemplo, diciendo que necesitaban un vehículo confiable para llevar a mi hermana a todas partes. Incluso tuvo el descaro de sugerir que algunas de las renovaciones en la casa fueron pensando en mí, aunque no se renovó mi habitación. Pero para este punto, las excusas ya no importaban. Si querían evitar acciones legales, tenían que empezar a tomarse esto en serio. Esa advertencia finalmente pareció hacerles efecto. Porque después de unos días de silencio, volvieron con una propuesta, un plan de pago. No pueden devolver todo el dinero de inmediato,
pero aceptaron hacer pagos mensuales hasta saldar la deuda completa. Pero aún así, no se siente bien. Podría hacer que firmen un documento redactado por mi abogado, donde se comprometan a pagarme esa cantidad, pero hay dos problemas. En primer lugar, los pagos siguen siendo pequeños, por lo cual tardarán años. Lo he calculado y son 7 años. Ese pago mensual no me ayudará a pagar mis estudios. Y si he podido esperar hasta aquí, puedo esperar un poco más a llevarlos a juicio. En segundo lugar, creo que tras descubrir todo no siento que quiera darles la oportunidad de salirse de esto tan fácilmente. Es decir, usaron mi dinero y ahora me devolverán la misma cantidad como si hubiera sido un préstamo sin intereses. Mira, no tengo un título universitario, pero sé que ese dinero ahora vale más de $60.000. No solo por los intereses, sino por el tiempo que he perdido en no estudiar. Debería estar terminando la universidad y buscando un empleo mejor pago, pero en su lugar he perdido muchos años en trabajos mal pagos. La oportunidad de devolver el dinero ya ha pasado, ahora es momento de exigir lo que corresponde. Por eso mis padres estaban tan nerviosos con esto, sabían que una potencial demanda valdría todavía más. Pero han jugado sus cartas, y ahora mi abogado ha jugado las suyas. Ha calculado una demanda en $130.000. Hemos vuelto a presentar esa oferta, y hemos exigido que la paguen de forma completa. Pero mis padres han dicho que ese número es ridículo y que no tienen capacidad para hacer un pago tan grande. Bueno, quizás ahora no la tengan, pero veremos qué sucede cuando un juez les ordene hacerlo. Sé que tomará tiempo, muchos me lo han advertido, pero he esperado hasta aquí, esperar algunos meses o años más no me hará daño. A los que puede hacerles daño es a mis padres. No esperen que regrese por un tiempo, al menos hasta que termine todo esto. Actualización 4. Sorprendentemente, estoy de vuelta mucho antes de lo que esperaba. Pensé que iba a tardar años en recuperar mi dinero, pero solo han pasado unos meses. Puede parecer mucho tiempo, pero para una demanda de este tipo, es bastante rápido. No llegamos a juicio completamente, mis padres aceptaron un acuerdo para no seguir desperdiciando dinero en abogados. Han accedido a pagar los $130.000 completos, y con eso, todo ha terminado. Tuve que esperar a que vendieran su casa, pero una vez que cobraron el cheque de la venta, me transfirieron todo el dinero. Y resulta que mi madre tenía razón en algo, las renovaciones de la casa también fueron para mí, porque el aumento en su valor fue lo que permitió pagar mi compensación. No están contentos conmigo y prácticamente me han echado de la familia, pero ¿quién querría seguir formando parte de esa familia en primer lugar? Ahora, por fin, voy a poder estudiar como corresponde. Hasta ahora había estado asistiendo a una universidad comunitaria, pero ahora puedo solicitar una transferencia a una universidad privada. Mi hermana tuvo que devolver su SV, ya que ese fue el dinero que mis padres usaron para pagar a su abogado cuando todo esto comenzó. Pero cuando la situación llegó a su límite, decidieron que era hora de llegar a un acuerdo. Yo también tuve que hacer frente a altos costos legales, por lo que no me he quedado con los $130.000 completos, pero es mucho mejor que los $60.000 iniciales que me ofrecieron. En un principio, mis padres intentaron negociar por $60.000, pero con los gastos de mi abogado, habría terminado con mucho menos dinero. Se quejaron de que los costos legales eran demasiado altos, a lo que simplemente les respondí que podían solicitar un trabajo en McDonald's si necesitaban dinero. Mi hermana tampoco me habla, pero eso era previsible, sabiendo que ella disfrutó del dinero que me correspondía. Y sí, ella sabía perfectamente de dónde provenían los fondos que mis padres usaron en ella. Lo que hace todo aún peor es que mis abuelos también habían dejado un fondo para ella, pero ese fue el primero que mis padres gastaron en su estilo de vida. Supongo que ella podría demandar, pero para eso deberán esperar a que ella haga su propia publicación aquí. Aunque no creo que tenga siquiera cuenta, porque no ha leído mi publicación o al menos no me lo ha comentado. Así que no me siento mal porque haya tenido que dejar su costosa universidad. No sé dónde estudiará ahora, pero tampoco me interesa. Lo único que me importa es retomar mi plan original, estudiar y construir mi propia vida.